Bien, la selección de los directivos a través de un procedimiento marcado por la ordenanza emitida por el Ministerio de Educación ha levantado opiniones encontradas en el sector magisterial y en toda la sociedad. Hemos querido traer a una persona con experiencia para hablar de ese tema, ¿verdad? Claro que sí. Se trata de Menegildo de la Rosa, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP y dirigente nacional de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte. Buenos días, bienvenido. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Lorena, buenos días, Homero. Gracias por estar en este toque de queda de la audiencia dominicana. Así mismo, yo sabía cuando lo vi, yo dije, tiene algo como diferente, como algo como especial, y es que obviamente es Aguilucho. Sí, desde muchachito. Se lo vamos a dejar pasar. Mire, como usted es invitado y cosas, no voy a discutirlo, pero no, está muy bien. No, que conten acta, yo soy Aguilucho. Sí, no. Mire, para que usted vea, los aguiluchos somos así, arranque usted. Este es un país democrático. Sí, arranque usted. Mire. Vamos a explicarle a la teleaudiencia en qué consiste la ordenanza del Ministerio de Educación sobre la selección de los directivos en las escuelas. Correcto. Todo el tiempo estos cargos de directores regionales y distritales ha sido exclusividad de la burocracia política, o sea, han sido señalados por simpatía política. Esta vez el ministro abre un espacio que a nosotros nos parece interesante, y es que todos los maestros, todos los profesionales de educación puedan realmente concursar por estos cargos. Me parece interesante porque abre un espacio a las capacidades, a los mejores perfiles para ocupar estos cargos que, según los estudios, muchos de los problemas que tiene la calidad de la educación dominicana tienen que ver con que a esos cargos llegan personas que no tienen ninguna capacidad gerencial. Ahora, pienso que el ministro de Educación, Andrés Navarro, ha hecho una mecolanza de lo que es el concurso de oposición, que ahí sí la corriente magisterial Juan Pablo Duarte está demandando formalmente que debe ser modificada. El concurso de oposición, según la ley 41-08 de la función pública y la PAL de 697 y el estatuto del docente, establece que identificada la plaza, todo el que quiera postular, postula por la plaza, y el que saque un punto más que el otro la ganó. Correcto. Esta vez el ministro entonces establece un elemento nuevo, y es que después que la gente pase el concurso, se le va a someter a una terna y él va a tener la exclusividad de elegir entonces la persona que va al cargo. Entonces ahí se contamina con el pasado. Ahí se contamina con el pasado. O sea, porque si va, por ejemplo, vamos a poner el caso, como el PLD es el partido que está en el gobierno, va un PLDista y dos de la oposición, podría darse el caso, claro, que se elige al mismo compañerito. Entonces, como que se reviste de democracia la selección, pero se mete el dedo discrecional. Eso es lo que la corriente magisterial Juan Pablo Duarte pide que se modifique, y además puede ser frustratorio desde nuestro punto de vista. Imagínate que en la terna haya un postulante que sacó 90 puntos, otro 85 y otro 80, y el ministro se destape cogiendo al de 85 o al de 80 y deje al de 90. Sí, que puede es frustratorio, pasar, es frustratorio. Entonces nosotros simpatizamos con la idea porque entendemos que democratiza, que da participación, que puede mejorar esto, influir en la calidad de la educación si van los mejores gerentes a esos cargos, pero creemos que debe ser modificado en ese aspecto para que sea un concurso que el que ganó, ganó, que no tenga que ver intermediación. Y además también que los técnicos distritales y regionales también participen en el concurso, porque ya los docentes entran por concurso. Si los directores de distrito y los directores regionales entran por concurso, entonces no tiene sentido que sean señalados la parte que hace la veces de acompañamiento en el proceso áulico, que es fundamental. Entonces nosotros pedimos al ministro que se modifique la ordenanza 24-17 para que no exista la terna, para que si haya un concurso abierto,
proceso democrático, participativo, pero que también abarque al personal técnico distrital y técnico regional, como dice la ley, que todos los empleados de educación deben entrar por concurso. Claro, lamentablemente esa tinta política que hay dentro de las elecciones de las figuras que forman las instituciones es lo que ha llevado a que muchas no funcionen como se debe, porque como usted bien dice, no están ahí por su capacidad, entonces puede que no tengan todas las herramientas para hacer un excelente trabajo. Así que en educación tenemos ahí un gran reto, sobre todo en la parte de gerencia, porque con los maestros hemos dado grandes pasos, tenemos bueno, un equipo de trabajo buscando la manera de que estén mucho más preparados, pero en el caso de la gerencia, como usted dice, hay una deficiencia bien grande, entonces... Los maestros, de hecho, nos hemos evaluado ya 3 veces. Sí. Ahora mismo termina un proceso de evaluación, o está en proceso Mientras mejor la evaluación del desempeño, o sea, y hasta informes preliminares los maestros han demostrado ser de calidad. Aquí el problema está entonces que quien tiene que acompañar al maestro es un individuo que participó en la campaña, que está cansado, que no tenía verdadera vocación del maestro y te lo cogen por el cabello, ¿verdad? Y te lo llevan al lugar de técnico, cuando ese técnico va a acompañar al maestro en el proceso áulico, él no tiene la capacidad, no tiene cómo ayudar. Ahí se daña todo. Y lo mismo pasa, incluso de hecho, ahora nombraron técnicos que nunca habían tomado una tiza en la mano y que no tenían incluso el título de licenciado. Entonces esa parte hay que mejorar si queremos una educación de calidad. Ahora el ministro, que yo creo que siempre ha demostrado tener una buena intención por mejorar la calidad de la educación, tiene que deshacerse también de algunos rasgos muy politiqueros. Por ejemplo, tenemos el desastre que hubo con la auditoría de la nómina, que fueron cancelados los que trabajaban y se quedaron los que no trabajaban. Y no se ha dado una explicación. Y no se ha dado una explicación. Hubo que reponer los 8.400 maestros, no se ha dado una explicación. Tenemos ahora los decretos que compulsivamente jubilaron a más de 3.000 maestros que ni habían cumplido los años para optar por esa jubilación ni la habían solicitado y que va a haber que reintegrarlo. Y ahora yo pienso que lo mejor intencionado es lo que él quiere hacer, abrir un espacio para que esa burocracia no sea exclusividad del político, sino que vengan los mejores profesionales, lo determina el talento. Pero entonces tiene ese sesgo que hay que resolver. O sea, no es posible que somos 92.000 maestros, que 92.000 maestros concursemos y que entonces al final 9 lleguen a la mano del ministro para él decir, de estos 9 me gusta esto. Sea dedo, sí. Eso es un vicio que tiene la ordenanza que hay que resolver, y eso precisamente lo que yo creo que el sindicato, que no tenemos una posición oficial sobre este tema, porque desde diciembre... ¿Usted se refiere a la ADP? A la ADP. Correcto, okay. Yo debiera estar aquí como miembro del Comité Ejecutivo, eternando la posición del Comité Ejecutivo y no la de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, pues yo me debo a un organismo, pero el presidente anda entonces desde diciembre, ¿verdad? Oponiéndose a la ordenanza, él como presidente, como miembro de... Yo no entiendo porque... O sea, y no reúne al organismo para que nosotros fijemos una posición oficial. Porque creo que si el sindicato fija una posición oficial sobre este tema y nos reunimos con el ministro, eso puede... Claro, unidos somos más eso puede revertirse y eso conviene al país, va a convenir mucho al sistema educativo nacional. Entonces mi llamado, yo me inclino porque institucionalmente la ADP discute el tema, fijemos una posición, lo que más conviene, nos apeguemos a lo que ha sido una lucha reivindicativa de la ADP por varios años, que ha sido el concurso de oposición, precisamente para dar oportunidad a lo mejor de que entre al sistema, y andemos por el mismo camino, que es mucho mejor para nosotros, y que el ministro también esté abierto a reconocer que él como ministro no puede ser un violador de la ley. El presidente de la ADP está también actuando políticamente, me parece. Correcto, sí. Porque es miembro del Partido de la Liberación Dominicana y se opone a la ordenanza porque perdería la capacidad de colocar a sus
compañeros en esas posiciones directivas. Entonces, por eso que este país no camina. Correctísimo, Mero. Eso ahí hay una lucha grupal, una lucha política. Así no se puede. De hecho, tú sabes que este es un año electoral y hay elecciones en el sindicato. Exactamente. La corriente magisterial de Eugenio María de Hostos, siempre como esos directores regionales y distritales le deben el favor de que ellos lo proponen para que lleguen a los cargos, después tienen que ir a presionar a los maestros, a los centros educativos para que voten por ellos. Si ahora el funcionario llega por mérito propio, porque ganó su concurso, Es libre y no está obligado de que a ir a presionar a un maestro que te voy a trasladar si vota por Hidalgo, que te voy a completar si vota por Hidalgo. O sea, ahí hay un problema político. Por eso también yo creo que no se ha sometido la discusión institucional y por eso entonces andamos las corrientes, cada quien diciendo lo que cree. Ahora nosotros nos estamos pegando a lo que dice la par de 697, a lo que dice la ley de función pública 41-08, de que sí debe ser por concurso abierto, participativo, democrático y que el que sacó un punto más que el otro gane la plaza. Yo creo que eso no daña a nadie, muy por el contrario puede contribuir enormemente a la institucionalidad. Entonces, y a la calidad del sistema educativo. Porque no he sabido la respuesta del Ministerio de Educación a ese pedimento, me parece racional, porque lo que están pidiendo es, vamos a hacerlo como la ley dice. Correcto. Claro. Que la ordenanza va en contradicción de la ley y podría ser pasible de un recurso, me imagino que ante el Tribunal Administrativo, ¿verdad? Sí, de hecho ya si no escuchan, forzar a que el tribunal... Sí. Pero pienso que eso puede resolverse. Ahora nosotros debemos actuar como cuerpo, como organismo, como siempre ha actuado la ADP. Yo estoy hablando hoy, hablando del presidente hasta de lucha y eso no se ha discutido en el sindicato. Y yo pienso que la movilización... Pero se le ha entrado un espíritu de maduro. Claro, sí. Creo que el magisterio sí tiene muchas situaciones por las que luchar. Porque Eduardo Hidalgo hay que reconocerle que a lo largo de su gestión, por lo menos hasta este momento, hasta el año pasado, había hecho una gestión muy institucional. Sí. No personalista. Pero esta vez lo político ha predominado porque todo el mundo vio públicamente que Camacho reunió esa corriente y bajó una línea, entonces están actuando en función de esa línea y le están dando de lado a lo institucional, entonces tiene que mirarse en los dos espejos. Pero entonces, ¿qué hasta ahora cuáles han sido los pronunciamientos de parte del Ministerio de Educación? ¿Cero? El ministerio dice que no violenta la ley y el ministro dice que la terna, que él se compromete que no va a haber vicio. No, ahora lo bueno es que la ley, la regla está en clara, ¿verdad? Tú no puedes dejar cosas sueltas. Si él cree que él no necesita intermediar, que él no va a viciar el concurso, pues que deje que los organismos que establecen la ley organicen el concurso y que él simple y llanamente nombre a la persona que le digan, mire, este fue el que obtuvo la mejor calificación. Correcto. Es ahí donde va la cosa. Y en el caso de la ADP, nosotros debemos también institucionalmente fijar una posición, decir, porque estamos cerca, todas las corrientes, estamos cerca, incluyendo los Eugenio María de Hostos. Pues los Eugenio María de Hostos se opone a la terna y se opone a que sea para todo el concurso. Quiere que sea se establezca el concurso, pero para las plazas que vayan quedando vacantes. Nosotros entendemos que debe ser para todo, porque si vamos a buscar calidad, pues vamos a abrir el espacio para todo, ¿verdad? Pero creo que esas cosas pueden afinarse y finalmente que se haga el concurso porque se necesita, porque de verdad que da pena y vergüenza. Tú oyes los calificativos que le ponen a muchos directores de distrito que las maestras tienen que pagarle para conseguir un traslado, para conseguir una completación. En muchísimos casos han tenido las maestras que padecer de acosos sexuales con individuos que no tienen la menor ética para estar en esos puestos, de personas que en las evaluaciones sacan menor nota, ¿verdad?, que los que están debajo de ellos, o que se han quemado en concurso. Hay casos, oye, de directores de distrito y de directores regionales que han postulado en un concurso para director de centro educativo, se han quemado y entonces el partido lo lleva a ser director de distrito, a ser director regional. O sea, le da una responsabilidad. Esto pudiera resolver, ¿verdad? Usted no tiene la capacidad para tratar pero debe hacerse sin vicio. Si lo vamos a ascender, porque como usted no tiene la capacidad, entendemos que es una forma de trabajar su aspiracional. Increíble. Por otro lado, Mero, nosotros también tenemos una agenda pendiente con el ministro que debemos resolver. Ya va a ser un año que se firmó un acuerdo de 21 puntos. Apenas se ha cumplido, yo digo con punto y medio,
ni siquiera con 2. Se hizo el aumento del 10% en agosto. No, aquí tenemos problemas con los ¿verdad? acuerdos. Pues se firma un acuerdo, entonces después hay que crear una comisión para interpretar, supervise ¿verdad? ese acuerdo, y entonces después hay que reunirse, después de esa comisión, otra vez para firmar un acuerdo del acuerdo. Del acuerdo. Ya nos hemos reunido 3 veces, Ya está porque hay 19 puntos que no se le ha dado respuesta. Y nosotros tenemos una situación, vi aquí en los titulares ayer o antier de que está llegando a la escuela pan con gusano. Sí. Han habido muchísimos eventos con la comida de jornada extendida. Los maestros de jornada extendida, nosotros tenemos ahora un 35, un 37% de maestras con hipertensión, con diabetes, porque... Wow, pero alto. Sí. Incluso hay estudios de alrededor de casi el 40% de los maestros que están saliendo del sistema retirado se van con el mal de Burnout. Hay muchísimos problemas porque una maestra se pone los zapatos a las 7 de la mañana, se entra en un aula a dar clase y a las 4 y a las 5 está sin lavarse la cara, porque la jornada extendida se extendió en el tiempo, pero no en los contenidos. No se modificó el currículo, modificado para... ni se han puesto entonces se han puesto entonces tampoco los instructores, los monitores que deben llenar ese espacio con otro contenido artístico, de pintura, deportivo. Claro, porque la intención cuando se hizo la tanda extendida no era simplemente que los niños llegaran más tarde a sus casas y que tuviesen el desayuno y el almuerzo. No que estuvieran presos ahí. Que Es desarrollaran que la otras creatividades. sea mejor, Correcto. porque no, lo que queremos es niños que salgan mucho más preparados. No con la Eso es lo barriga que hace, llena, exactamente, eso es lo sino que con hace la cabeza educación. llena. Exacto. Entonces ahí hay un vacío que hay que resolver, hay Porque que si no se hubiesen humanizar. puesto comodores, se quitan la extendida, ¿no? Claro, un plan Regalan social, comida y otro ya. plan social de la Y ya. presidencia. Entonces hay que llenar Merienda extendida. de Exacto, contenido ya. Pase esa por aquí jornada con su extendida carnet. y humanizarla. Nosotros tenemos el problema que teniendo 100 y pico de millones de pesos en la tesorería de la seguridad social, que los maestros nos descuentan mensual, cuando un maestro se enferma, además de comprar la receta de su salario, tiene que pagar el interino, la persona que lo va a sustituir en el centro Pero ahí educativo, usted me va a disculpar. por un problema Ahí usted me va a burocrático. disculpar, los maestros son culpables. Yo llevo muchos años abogando porque se elimine el seguro de los maestros y pasen al SENASA. Si pasaran al SENASA, estarían protegidos excelentemente. Pero esta es otra parte, esa es la esa es parte de la ARS. Ok. Esta es la parte que te descuentan, ¿verdad? Para los casos de enfermedades, riesgo laboral y esas cosas, que por un problema de burocracia, Pero peor todavía. cuando el maestro se pero eso es de enferma, cuenta y de no cuenta se de puede, no hay cómo hacer el trámite y cómo el dinero regrese a la cartera del maestro o a la persona que cubrió la interinidad. Es un problema Eso hay que trabajar, burocrático. trabajarlo y sacarlo del sector. El SENMA, que aunque está mejorando un poco, resulta que también por un problema de politiquería y en el mismo Ministerio de Educación se permitía que los maestros que debían ser exclusivos del SENMA, los maestros jóvenes, se fueran a otras ARS, a otras AFP, y entonces cuando el maestro se jubila, esa AFP, esa ARS no lo acepta, lo deja en el aire y entonces tiene que venir para el SENMA, porque ese es el problema del SENMA. No, tú sabes que cuando tú estás joven es que te enfermas menos, ya después que tú has trabajado 30 o 35 años, ya tú eres una persona que sale con problemas de hipertensión, con problemas de la vista, con problemas de los oídos, con problemas de diabetes. Entonces, ese es el personal que le dejan al SENMA, ese que viene ya para morirse, después que ha dado lo mejor a otra ARS. Entonces, Por eso hay que buscarle coherencia. nosotros estamos buscando que el maestro exclusivamente su primera opción de seguro sea el SENMA, para que aporte ahí en su juventud, para que cuando esté ya fuera de las aulas, el SENMA pueda darle un buen servicio. Entonces todo eso está pactado con el ministro y yo pienso que la ADP, nosotros como sindicato, debemos ponernos de acuerdo ahora con la ordenanza, no seguir con esto, sino ponernos de acuerdo, decirle al ministro, mire, eso es lo que nosotros creemos, debe modificarse en este artículo y en este artículo, ¿verdad? Y vamos a hacer un concurso transparente como se hace con los docentes, como se hace con los médicos, como se hace con los ingenieros, que pase el que sacó la mejor nota y vamos a discutir los 19 puntos que faltan del acuerdo. ¿Cuántos miembros tiene el comité 19. ejecutivo? 21 miembros. 21, son muchos. No somos pocos.
No, pero 21. Porque un sindicato de 22,000 No, miembros. es verdad, pero Sí. que ese comité ejecutivo es demasiado grande. No. Bueno, lo no, que pasa es que no. tiene muchas Si cogemos la ley, Pero es que el Chile- ahí. Si China cogemos la ley. 300 millones de habitantes, Ah, no, van a pero si a siete eso tipos. vamos con la Sí, Cámara de sí, Diputados, o sea, nuestros sí. legisladores Somos pocos para dar Lo respuesta. digo porque la manera sería que se pusieran de acuerdo los miembros del comité ejecutivo para de alguna manera presionar al presidente a que se reúna con ustedes Sí. y que tome una decisión, porque yo Sí, no sí, entiendo, no entiendo lo que está pasando, porque uno interpreta que la ADP. Sí, cuando habla el presidente, sí, la sí, ADP que un está país hablando. presidencialista como este se entiende que es la posición del sindicato, sin embargo no es así. Pero también él debe manejarse con otro criterio. Él debió convocar de manera extraordinaria al comité ejecutivo, vamos a discutir esto, mire, nosotros entendemos, mi corriente, él puede decir, entiende esto, vamos a ver en qué nos ponemos de acuerdo. Y votar. Y votar. Que gane la Y la posición. que gane, bueno, todos salimos a defender eso. Sí. Pero mientras tanto yo pienso que el tema está en limbo y yo espero que el lunes el comité ejecutivo, que tiene su sesión ok. ordinaria, Ok. discute el tema. Nosotros somos partidarios del concurso, lo apoyamos, pero del concurso tal y como lo establece la ley, no estamos de acuerdo con la terna y creemos también que debe abarcar lo técnico para que todas las esferas ya del sistema educativo entren por concurso y puedan ser funcionarios de carrera. Esa es la propuesta de la corriente magisterial. Excelente. Juan Bueno, Pablo pues Duarte. esperamos que el Ministerio de Educación reaccione a los pedimentos que se hacen, que entendemos son bastante lógicos, pero sobre todo que se pueda cumplir el acuerdo, Correcto, que se cumpla el acuerdo. ¿Qué es que se necesita? por favor. La jornada extendida, si sigue así, los estudiantes van a salir de ahí enfermos, ya están saliendo enfermos porque el tipo de comida que se está dando y las rutinas no la soportan y los maestros también estamos saliendo enfermos, todos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.